Bien, en esta sección vamos a ver algunas aplicaciones que tienen que ver con fuerza. La primera que vamos a ver es la forma en la cual se equilibra una balanza en donde se aplican dos fuerzas, que se tiene un soporte. Vamos a considerar el siguiente esquema. Bien, esto también se puede conocer como la palanca. La palanca es una máquina o herramienta que requiere de una barra de cualquier longitud y un punto de apoyo situado en algún punto entre los extremos de dicha barra. Vamos a poner el esquemita para que sea un poquito más fácil poderlo identificar. Consideremos que este es el soporte, algo pequeñito. Ahí tenemos también una barra. Bien, ahí está. Tenemos que en cada una de estas se aplica una fuerza. Una fuerza aquí. Y una fuerza acá, que pueden ser de diferente magnitud. Bien, vamos a considerar dentro de lo que nosotros estamos realizando los siguientes datos. Bien, consideremos entonces el siguiente cuadro de texto. Está mal, yo lo debo de dibujar, pero bueno, ahí está. Tenemos diferentes cuadros de texto. Vamos a considerar entonces los datos que vienen a continuación. Bien, tenemos fuerza 1, F1, fuerza 2, distancia 1 y distancia 2. Vamos a considerar las distancias con minúsculas para que vean de acuerdo a la fórmula. Y bueno, para que esto esté en equilibrio, entonces vamos a considerar la siguiente fórmula. El equilibrio de fuerzas se da cuando F1 por D1 es igual a F2 por D2. Bien, entonces si consideramos el siguiente ejemplo en el cual tenemos que esta fuerza es 60 newtons
60 newtons. Esta distancia es 0.8 metros, 0.8 metros, y esta es 0.5 metros. Entonces necesitamos determinar la fuerza 1. ¿Cuál es la fuerza que se debe aplicar del lado izquierdo para que esto se equilibre? Bueno, para poderlo realizar, pues vamos a realizar la sustitución de los datos. Primero, un despeje que nos permite encontrar la fórmula. Si queremos determinar F1, entonces el despeje quedaría como F1 es igual a F2 de 2 entre D1. D1 está multiplicando F1, pasaría dividiendo. De esta manera tenemos que F1 es igual a 60 newtons, entre paréntesis lo vamos a poner para evitar que haya alguna situación ahí con los datos, por 0.8 metros. Y en la parte de abajo la distancia 1, que sería 0.5 metros. A la hora de hacer la operación, las unidades que nos quedarían serían los newtons. ¿Sí? De esta manera nos quedaría igual a 120 por 0.8 nos daría 96 newtons. Y sería el resultado de este ejercicio. Como estas existen muchas otras aplicaciones, pero bueno, se verán posteriormente. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a ver es algo que se llama ley de la gravitación universal. Ley de gravitación universal. Esa ley de gravitación universal tiene que ver con el peso de los objetos. Vamos a considerar, por ejemplo, el giro de los planetas alrededor del Sol y la caída de una manzana de un árbol. Esto parece no tener absolutamente nada en común, sin embargo, en un estudio que realizó Isaac Newton comprendió que se trata de un fenómeno parecido o similar, llamado atracción gravitacional. La gravitación es una fuerza de atracción entre dos cuerpos y aparece por el hecho tan simple y sencillo de que cada uno de ellos posee una cierta masa determinada. Entonces podemos decir que todos los cuerpos que poseen una masa ejercen una fuerza de atracción sobre otro, sin importar cuál sea la distancia. Esa fuerza de atracción puede ser mayor o puede ser menor, ¿no? Por eso es que se dan, por ejemplo, las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Se da el movimiento, pero no se van, no salen del sistema solar, sino siempre están girando alrededor del Sol por la fuerza gravitacional. La fuerza de atracción que experimentan los dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Este principio entonces se llama ley de la gravitación universal. Vamos a poner la fórmula. La fórmula nos dice que F es igual a G. Esta constante gravitatoria tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por M1 por M2, M1 con minúsculas por M2 entre la distancia que hay de los objetos al cuadrado. Distancia al cuadrado.
Bien. Entonces, mientras mayor sea la masa, dado que la G es constante, mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza. Mientras mayor sea la distancia, menor será la fuerza. Vamos a ver a continuación la diferencia entre masa y peso. En términos teóricos, bueno, pues la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons. El peso es una fuerza de atracción. Para poder calcular el peso a partir de la masa necesitamos conocer la constante de gravedad. Esa constante de gravedad tiene un valor aproximado de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La G minúscula es la constante de gravedad. Vamos a ponerla aquí. G es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado.